Un ejemplo, heteromodal. Heteromodal significa que ya la escuchó, ya la etiquetó y además de que ya la vio, ya la escuchó, ya la etiquetó, la etiquetó y puede describir. Si ha escuchado reggaetón, A es reggaetón, no es música clásica. A es música clásica, no es música romántica. ¿Sí? Hola. ¿Qué estamos? Y la transmodal, la última. Ya la escuchó, ya la etiquetó, ya la calificó y la analizó e incluso la dicotomizó, o sea, dijo, esto es reggaetón, pero es clásica. Y la acá puedo incluso enunciar, o sea, cantarla, motivarla, fonetizarla, fonalizarla, articularla, decirla, expresarla, sin hago entender. ¿Sí? Okay. Entonces, todas estas áreas van de la mano. Si se lesiona la primaria, se jodió todito. Obviamente, la persona que tiene una lesión en la corteza primaria de audición no escucha. ¿Sí? Así de sencillo. Pero si hay una lesión en la corteza unimodal, sí escuchó, pero no la puede etiquetar. Si hay una lesión en la corteza heteromodal de audición, sí la escucha, sí la etiqueta, pero no puede dicotomizarla. Y si hay una de acá, puede escucharla, puede etiquetarla, puede dicotomizarla, pero no la puede enunciar fonéticamente hablando. No la puede cantar, no la puede tocar, no la puede musicalizar en un piano, porque esto te impide que la secuencia en forma anterograda continúe y termine como debe terminar. Pero jamás es al revés. ¿Sí me siento? Sí. A propósito de esto de la corteza, lo que primero se dieron cuenta en el pasado era que las lesiones que provocaban o que provocan demencia, que es un término muy amplio para describir cambios de la conciencia, pero también cambios de algo que se llama funciones mentales superiores. Pero quítense ya, como son estudiantes de medicina y se supone que van a ser médicos, esas funciones mentales superiores ya no las manejen mucho como parte de su léxico, sino que comiencen a utilizar palabras técnicas o médicas para que se diferencien del resto. A eso llamémosle cognición o funciones cognitivas. También se le dice cognitivas o cognitivas. Estos fulanos en el siglo XX, más o menos alrededor de 1912, comenzaron a darse cuenta que muchos de los pacientes que tenían trastornos de conducta, trastornos del afecto, trastornos del ánimo, lentitud y torpeza mental, como casi todos los de Alianza País, falta de emotividad, falta de activación, falta de motivación, caían en ese gran espectro, en ese gran cajón de sangre, que se llaman trastornos de la cognición. Esto a propósito un poquito de clínica, pero para ser más interesante lo álido que siempre neuro, por lo menos al principio, después se le hace un poco más fácil de entender. Y se van a dar cuenta de eso en el segundo paciente. Al principio se le va a hacer jodido, yo lo entiendo. Este gran cajón de sastre comenzó a agrupar todas las demencias. Pero un fulano, en el 12, apellido Wilson, se dio cuenta que ciertas lesiones en particular de ciertas áreas que no eran específicamente la corteza, sino lo que estaba debajo de la corteza, o sea, la subcorteza, pongámosle como nombre corteza y subcorteza, siendo corteza la cáscara grande de naranja que me cubre el encéfalo por fuera, y siendo subcorteza todo lo que está por debajo de esa gran cáscara de naranja. Sí, me voy a entender lo que sea. Entonces se dio cuenta que todas estas demencias, Wilson, como que eran por lo menos la que él describió, que se llamó enfermedad de Wilson. Esto creo que hasta salió en uno de los capítulos
un área que no viene al caso, porque la vamos a ver después, que se llama área lenticular o degeneración lenticular o de la región de los núcleos lenticulares o del cuerpo estriado, eso lo veremos después. Y se dio cuenta que si esto no es corteza lo que se me está lesionando, sino lo que está por debajo de la corteza, pero ¿por qué diablos produce demencia? Entonces comenzó a atar cabos y dijo, probablemente exista una forma de demencia que no tenga nada que ver con una degeneración de qué cosa, de la corteza. Y se dio cuenta recién en este año, miren que no hace mucho, parece que no hace mucho, pero relativamente en el siglo anterior, comenzó a describir las primeras demencias que estaban en la subcorteza. ¿Sí? Luego vino otro individuo 10 años después, apellido Nabile, o Nabilé, francés, y el tipo dijo, sí, tiene razón este fulano, 10 años atrás, y también se dio cuenta que este tipo de pacientes que tenían lesiones de no la corteza, sino de la subcorteza, tenían algo que él le llamó bradifrenia. Bradifrenia. Bradifrenia significa torpeza mental, enlentecimiento mental, detrimento global de la rapidez para pensar. Por lo tanto, el que una persona sea demente, corticalmente hablando, no significa que sea lento mentalmente hablando. No sé si me voy a entender. Sí. Entonces se dio cuenta que estas características de muy subcortical, aunque eran propias de la demencia, pero justo producían enlentecimiento global mental. Y a esto le llamó bradifrenia, que no era parte de las demencias, ¿cuáles? De las corticales. Por lo tanto, una persona con demencia, con características corticales, no necesariamente es estúpido, ¿sí? Porque la corteza funciona para unas cosas y la subcorteza funciona para otras cosas. ¿Sí me voy a entender? Sí. Okay. Entonces, la corteza, ahorita díganme cómo ya más neuro. La corteza básicamente maneja lo siguiente. Corteza maneja la praxia. Praxia significa que sin necesidad de apretar esta pluma, yo puedo escribir. La puedo apretar mucho o la puedo no apretar mucho. Si aprieto mucho, estoy utilizando ¿qué cosa? ¿Alguien tiene algo? Pañito húmedo. Sí, pero que no huele a hebra, ¿verdad? Praxia significa la indemnidad para realizar una función motriz, pero sin necesidad de utilizar la fuerza. Por ejemplo, si yo camino bien, en el acto de caminar estoy utilizando fuerza para movilizar ¿qué cosa? Piernas. Pero también estoy utilizando praxia para manejarlas bien dentro de la buena fuerza motora que estoy utilizando. Pero si tengo una lesión en la corteza que hace que camine mal, pero que lo haga dentro de lo mal en lo que a fuerza motora se refiere, la praxia está conservada. No sé si me dicen entender. O, por ejemplo, si yo le digo a alguien que escriba, ¿ya? Y sin necesidad de apretar esto, lo hace, está utilizando praxia, pero no necesariamente fuerza motriz. Por lo tanto, praxia significa la capacidad o la indemnidad de poder realizar un acto motor, pero sin implicar a la fuerza motora. ¿Sí? ¿Me van a entender? Sí, ok. Entonces, un ejemplo, praxia. El reconocimiento perceptual. La memoria o el cálculo. Por lo menos
son los 4 elementos más groseros que manejan la corteza del ser humano. Maneja muchos más, pero son los que más utilizamos en el diario vivir. ¿Sí? Reconocimiento perceptual. Yo percibo que las personas que están atrás están en el fondo. Yo percibo que las personas que están acá no están en el fondo, están más cerca a mí. Estoy reconociendo en visión de fondo, en visión periférica y en visión central a todo mi entorno físico que me rodea. Eso se llama reconocimiento perceptual, reconocer percepción. O si alguien me agarra el hombro, yo sé que me está cogiendo alguien el hombro, pero no necesariamente tengo que describirlo, pero sí sé que me está agarrando. El reconocimiento de todas las percepciones que nos rodean. Eso es corteza. La memoria, recontra, el full corteza. Dentro de la memoria por lo pronto es probablemente la función de la corteza que más dividida está. ¿Por qué digo dividida? Porque alguien dirá la memoria, porque no me acuerdo de tal cosa. No, no es tan fácil. Existe memoria anterógrada, memoria retrógrada, memoria de afianzamiento, memoria de recobro, memoria de evocación, memoria cíclica, memoria episódica, memoria día a día, memoria lingüística, memoria semántica, memoria verbal, memoria sexual, memoria olfativa, memoria visual. No tienen idea. Incluso el solamente utilizar un hemisferio o ambos, aunque más uno siempre utiliza uno y menos el otro, dependiendo de la función, nos obliga a utilizar siempre distintos tipos de memoria. Les pongo un ejemplo grosero. Alguien viene a la clase, soplado, se choca con alguien. Disculpa, flaco, se me cayó el cuaderno, bla, bla, bla. En ese momento, en los pocos segundos, ustedes se acuerdan y pueden describir lo que pasó. Pero si se lo pregunta alguien al otro día, probablemente no se acuerde. Eso se llama memoria de trabajo. Memoria de trabajo significa que la tienen en el momento en que sufren el evento. Pero si ustedes no la recobran y luego de recobrarla la afianzan y luego de afianzarla la evocan, se va a olvidar. ¿Sí? Entonces es súper sencillo. Esa memoria de trabajo está aquí en la corteza frontal y específicamente en la corteza prefrontal. ¿Qué tiene de importante la corteza prefrontal? Que todos los animales, voy a decir incluso correr, que todos los animales, con excepción de nosotros como humanos, tenemos todos e iguales tipos de corteza, pero el humano es el único que tiene corteza prefrontal. El animal, el gato, el perro, el chimpancé, el dinosaurio, el rinoceronte, la cucaracha, correa, no tienen corteza prefrontal. Tienen el resto de las cortezas, pero no tienen la prefrontal. La prefrontal, justo en el humano, nos proporciona el 25%, o sea, la cuarta parte de todo el 100% de la corteza cerebral. Esa corteza prefrontal nos ayuda a ¿qué? A ser juiciosos, a ser autocríticos. Autocrítico significa, sé que estoy haciendo mal, no vuelvo a hacer esa cagada, no le vuelvo a poner los cachos a esta cojuda. Juicio, autocrítica, introspección. Introspección es lo que ustedes creen en Dios, yo no, por suerte. Es la capacidad de indulgentemente, Dios mío santo, no me estoy burlando por si acaso, Dios mío santo, no me lo voy a hacer, bla, 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 yo mi mamita, bla, bla, bla. Esa capacidad de introspectarse hacia sí mismo es parte de la corteza prefrontal. El raciocinio, el razonar lo que vamos a hacer. Más que razonarlo, racionalizarlo, que no es lo mismo. No es lo mismo razonar que racionalizar. La capacidad de no ser autolesivos, o sea, yo me agarro el cabello que no tengo y como estoy bravo, eso es prefrontal. La capacidad de ser o no ser delictivos, o sea, coger una lata, coger que sin una pluma, chucha, me encanta el carro de burro, se lo va a hacer mierda. Ya, esas sensaciones psicopáticas, etcétera, o los fulanos que se suben a los techos y comienzan a disparar con una ametralladora que provoca, pero todo eso es corteza prefrontal. La crisis de histeria, los esquizofrénicos, las neurosis paranoides,
Aníbal Lecter, si se acuerdan de Aníbal Lecter, el de la película, bla, bla, bla. Todas estas son funciones que rayan en lo prefrontal. Pero esa capacidad de ser prefrontales solamente la tiene el humano. Y esa gran corteza prefrontal que solamente la tiene el humano nos proporciona el 25% del total de esa corteza, o sea, la cuarta parte. El resto funciona para otras cosas. ¿Sí? En cambio, lo que está por debajo de la corteza se le llama, o se le llamará, o se llama subcortical o subcorteza. Todo lo que eran las habilidades subcorticales maneja lo que mejor maneja la subcorteza, que es la vigilia y el sueño, la capacidad de despertarnos al día siguiente, la capacidad de solamente con nuestros párpados sentir ni siquiera la luminosidad, sino el calor del ambiente de un día que está empezando, incluso antes de entrar la luz del sol por la casa de ustedes o por la ventana de la casa de ustedes. Ustedes ya saben, acá arriba, en ciertas áreas en particular que vamos a ver, que tienen que despertarse. Ese tipo de despertar no es el mismo despertar que ustedes tienen si tuvieran que tomar una siesta a las 12 del día o a las 4 de la tarde, o ahorita que se les quiere dormir escuchando la pendejada que hablan. Pero en la noche es distinto. El sistema activador articular ascendente comienza a declinar, comienzan a guardarse ciertos neurotransmisores, comienzan a salir otros y comienzan a producir más sueño del que ya en realidad teníamos durante el día. ¿Por qué digo más sueño del que ya en realidad teníamos durante el día? Porque el ser humano siempre está durmiendo, jamás está 100% vigilante. Está más que reconocido que por lo menos cada 60 a 90 minutos nosotros entramos en lo que se llaman microsueños. Esos microsueños son intrascendentes, espurios, miserables en tiempo. No pasan de una milésima pinche de segundo. Pero esa milésima pinche de segundo le ayuda al sistema activador articular ascendente a coger más gasolina para seguir funcionando la hora o hora y media siguiente. No sé si me hago entender. Entonces, jamás estamos 100% en forma soberanamente ascendente y meseta despierto, sino que hacemos ciclos y ciclos. Pero esos ciclos sí ya trascienden el tiempo en la noche, y así debe ser. Si alguien me va a preguntar, ¿es lo mismo que el ritmo circadiano? No, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque aunque forman parte casi siempre de un mismo sistema que los maneja, pero el sueño es básicamente para mantener la calidad del sueño. Calidad significa que tengo ganas de dormir, apago la televisión y me duermo. Eso es calidad de sueño. En cambio, circadiano, que también entra dentro, para la redundancia, del sueño, pero es distribución de sueño. O sea, si yo no duermo en la madrugada, pero me acuesto recién a las 4 de la mañana que recién cojo sueño y me despierto al otro día a la 1 o 2 de la tarde, estoy durmiendo con una calidad de sueño muy normal, pero distributivamente hablando estoy haciendo la grande. ¿Sí? Eso es circadiano. No es lo mismo circadiano en relación al sueño que sueño en relación a sueño. Sueño puro es calidad de sueño, circadiano es distribución de sueño. No sé por qué me fue eso. Sí, subcortical. Más o menos, pero después vemos eso. Si no me voy a dar. Esto relaciona a la vigilia y su contraparte, el sueño. Pero más que todo, el acto de despertar. El acto de despertar es mucho más complejo, aunque rápido, que el acto de dormir. Mientras estamos despiertos, estamos como que, aunque no lo estamos pensando, ni razonando, ni mucho menos manipulando, mientras estamos despiertos, estamos modificando el patrón para poder conciliar, mantener el sueño, que dura lo que tiene que durar entre 6 horas y media a 7 o 7 horas y
casi 8, en la noche. ¿Sí? Pero el acto de despertar al día siguiente, aunque es mucho más rápido, pero es mucho más complejo contradictoriamente hablando. Eso lo veremos después a propósito del sueño. Sí, estoy haciendo un gran collage de lo que vamos a ver. Aparte de esto, la activación, que es muy parecido a esto, a activarnos para despertar, estar lúcidos, conscientes, ágiles, no necesariamente es cortical, también es subcortical. La motivación, existen ciertos términos que rayan dentro de la psiquiatría a propósito de las depresiones. Las depresiones generalmente es por lesiones de lo que está por debajo de la corteza. Eso quiere decir que cuando vean a un anciano con capacidades cognitivas deterioradas y que ustedes digan como que en forma muy grosera, el señor está demente, pero si dentro de su demencia hay depresión, eso les está apuntando a una lesión cualquiera, pero no de la corteza. Eso es lo que quiero dar a entender con esta pequeña clase. ¿Sí? ¿Okay? Y el ánimo, que también raya dentro de lo mismo en relación a la depresión, o sea, la capacidad que tiene el humano para mantener un tono basal de animosidad. Por si acaso, el ánimo o el humor se llama timia. Cuando el humor está muy happy, estamos hipertímicos. Es como un ejemplo de hipertímico, Correa. Correa es hipomaníaco. Es un término psiquiátrico, hipomaníaco, extremadamente hipomaníaco. Es hipertímico, es muy lábil, explota, es irracional dentro de su racionalidad. Ojo, es un tipo muy inteligente, pero un poco triste en otras cosas. Y lo contrario es la hipotimia. La hipotimia es la depresión, la sensación de autodesprecio, de sentirse miserable, conmiserativo, muy codependiente, muy lábil emocionalmente, llorar, esa tendencia que es hipotimia. La capacidad que tiene el ser humano para utilizar, miren que digo, para utilizar las capacidades anteriormente puestas, que se llamarían capacidades corticales o instrumentales. ¿Entendieron lo que repito? Las capacidades corticales se les llama en la actualidad capacidades o funciones instrumentales. Nos dan el instrumento para hacer funcionar nuestra cognición o capacidad cognitiva. Pero las habilidades fundamentales, que serán las subcorticales, nos permiten la utilización de las de acá arriba. Por lo tanto, las lesiones de las funciones instrumentales, siempre por estar en la corteza, serán más deteriorantes de la capacidad cognitiva. Las funciones fundamentales que están en la subcorteza no van a ser tan deteriorantes en las funciones cognitivas. Por esa sola razón, porque las fundamentales permiten la utilización de las instrumentales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una fase subcortical y una fase cortical? ¿Es una fase? Subcortical de una fase cortical. Porque en el libro de Mann dice que la fase subcortical o corticales es de endógena, de Broca y la de Werner, pero tienen sintomatología diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una fase cortical y una subcortical? Depende. O sea, en la fase lo primero que vemos es afasia. Que básicamente tiene que ver con lenguaje. Dentro de las afasia tienen que discriminar, si vale el término,
comprensión, la denominación, la fluencia y la repetición. No sé si me quieras preguntar eso. Dentro de las afasias, tenemos las afasias 100% corticales, que muy bien incluso que son 100% corticales, porque incluso ciertas corticales o córticos subcorticales como que mezclan cualquiera de estas cuatro. Pero la idea es que dentro de las corticales está la de Broca, que es la motriz, la de Wernicke, que es la sensitiva. Pero luego tenemos las subcorticales, que es la conductiva, por la lesión de la estructura que une tanto a Wernicke, que está atrás, como Broca, que está adelante, que es el fascículo arcuado, y las transcorticales. Pero estas son más condiciones de estructura o de compartimentos. Y dentro de las transcorticales tenemos la afasia transcortical motora y la afasia transcortical sensitiva. Si nos vamos a poner específicos, las dividimos todas. Vamos a fluencia, denominación, comprensión y repetición. Vamos con las primeras, corticales. Broca. La fluencia está out. La dominación está out. La comprensión está out y la repetición está out. En la de Wernicke, la fluencia está hiper. Estos tipos son hiperfrásicos, hipermelódicos, taquifénicos, hablan hasta por los codos, pero no pueden dominar, no comprenden. ¿De qué día estamos? ¿En qué día estamos? Miramos a ver. ¿Sí? Y obviamente no repiten. ¿Por qué no repiten estos flancos? Porque todo lo que es capacidad de repetición está alrededor de áreas que veremos en corteza que se llaman áreas pericilianas. Cuando algo lesiona las áreas pericilianas, deteriora la repetición. Pero aquí viene ya el hilar fino, y esto ya lo hacen los afasiólogos, entre las subcorticales y las transcorticales, por ejemplo la de conducción, en que mezclas elementos de cada uno de ellos. ¿Sí? Unos tienen algo del uno y menos del otro, pero casi todas las que somos subcorticales o transcorticales, como que mezclan un poquito de Broca y de Wernicke. Mientras más transcortical o subcortical motriz es, más tendrá de Broca, que es la motora, y menos de Wernicke. Cuando más subcortical sensitiva o transcortical sensitiva es, más tendrán de Wernicke, que es la sensitiva, y menos de Broca. Y juegan entre ellos y se combinan. Ahora, sacarlos de una con una historia clínica es jodido. Lo que hay que hacer, por lo menos si estás haciendo eso, lo que se recomienda hacer es coges ahí un barril de papel y pones por fluencia, denominación, comprensión y repetición. Y comienzas a hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? Si el tipo dice Javier, te cuento una película entera, chuta, bacán, influencia. ¿Qué día es hoy? Ajá, partido Barcelona pelea hasta la hueva. No me sé ni mierda.
Dominación. Dominación significa, ¿qué es esto? Un perro. Aus. Comprensión. ¿Entendiste lo que te pregunté? Sí. ¿Qué te dije? Repite. No lo puedo repetir. Sí, vamos a entender. Más o menos ese es el ¿sí? ¿En qué estamos? Subcortical y cortical. Pero las fundamentales lo que hacen es utilizar, o le permiten, utilizar las capacidades corticales a la corteza, vale la redundancia. Cuando algo daña subcorticalmente, vale la redundancia, a los elementos subcorticales, que son un chorro chonchón, eso ya lo veremos a partir de la próxima clase, obviamente va a estar alterada la capacidad de utilizarlas, pero eso no significa que no las tenga, pero no las puede utilizar. Si las tiene. ¿Por qué si las tiene? Porque la corteza está indemne, la subcorteza está lesionada. Entonces, si esta está indemne, pero la de acá no, la subcortical, no podría utilizar la de acá arriba, a pesar de que estén buenas y sanas, porque solamente la capacidad de la subcorteza es permitirme utilizar las que están arriba de la subcorteza, o sea, las corticales. ¿Sí? Que esto sirva como como preámbulo a lo que vamos a ver. ¿Sí? La próxima clase vemos a los chicos, los escucho a los chicos que iban a hablar, lo del capítulo 1 que dije mal la otra vez, era el capítulo 2 de Carpenter y el capítulo 1 de Snell. Dentro del capítulo 1 de Snell hay un cuadrito que no creo que se los dije, casi se lo dije. Los del cuadrito, me gusta ese cuadrito porque les va a servir toda la vida para poder identificar, caracterizar y localizar a una lesión de la médula en relación con una fractura de un cuerpo vertebral o cervical, o torácico, o lumbar, o sacro, o incluso coxíneo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que alguien tenga una fractura en el cuerpo vertebral de C5 o C2 o C3, horrorosamente un sitio pésimo para tener una lesión, a si tengo una fractura por un patazo en L4, cuerpo vertebral de L4. En el 1, la médula está en una relación muy como que de la mano, por ser muy próxima a la médula cervical y la columna cervical que lo rodea. En cambio, mientras más se aleja en el sentido descendente, esta relación se va haciendo mucho más amplia. Ya ustedes verán por qué esta relación se hace mucho más amplia, por una sencilla fisiológica explicación. Que el cuerpo o la columna obviamente sigue creciendo, sigue abriéndose, sigue creciendo transversal y longitudinalmente hablando, pero en cambio la médula detiene su crecimiento en etapas tempranas del desarrollo. De tal manera que comenzando como que a la par, por decir así, la de acá, la columna, comienza como que a hacerse más larga y la otra no es que se chupa hacia arriba, sino que deja de crecer. Entonces las relaciones entre la columna y la médula cervical son muy cerradas en relación con la columna y la médula desde el lumbar para abajo. ¿Sí? Entonces ese cuadrito, pónganselo de memoria, les va a servir en el futuro cualquier cantidad. Y yo suelo preguntar mucho, ¿qué pasaría si hubiera una lesión medular en tal parte en relación con tal cosa? Entonces ustedes hacen como que dice solamente relación de esta tableta. ¿Sí? La próxima clase vemos lo de los capítulos que les dije. ¿Sí? Okay.